Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, Señor, el Todopoderoso, el Todo Glorioso, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Santo y todopoderoso, santo y todo glorioso, santo y majestuoso, santo. Aleluya, santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Aquí estamos una vez más para que tu pueblo, Señor, reciba tu palabra, Padre Santo, en el propósito eterno, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito, gracias, precioso. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas. Aquí estamos, ya parece que hoy van a estar los machotes de la rifa. Ayer estuvimos en el banco. No le pude contestar, hermano Manuel, estábamos en el banco tramitando una tarjeta que sea exclusiva para esto. En el nombre de Jesús ya la tenemos. Ahora no sé si los podamos tener, pero en cuanto los tengamos, lo vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. De hecho, le voy a pedir a Ames que ella lo explique. Ella entiende mejor que yo este proceso y se los hacemos llegar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a hacerlo de esa manera, hermanos. El día de ayer hablamos, hermanos. Vamos a entonar una alabanza. Ya iba a empezar. Vamos a entonar una alabanza. Él es el único digno de la alabanza. Aleluya, que la haza. Va a ser un hermoso día. Entra tan agradable el sol, la luz del sol, que no tengo que prender las luces ahora. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción
me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya. Gracias, Señor. Alguien puede decir muchas cosas. No, todos podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero cuando vivimos en Cristo y hacemos las cosas en Cristo, las cosas cambian. Amén, hermano Nela. Bendiciones a todos. Paz de Cristo a todos. Aleluya. Entonces estuvimos hablando el día de ayer, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación, hermano? La vocación del que los llamó. No es nuestra vocación, hermano. Yo no anhelaba ser pastor. ¿Usted cree que Jeremías anhelaba ser profeta? ¿Usted cree que Pablo anhelaba ser apóstol, pastor, evangelista, maestro? ¿Apóstol? No, hermanos.
No nos engañemos diciendo, es que yo tengo mucha fe. Porque tenemos un rango, porque tenemos una posición. Si Jesús es específico, es claro, es preciso y es ungido. El problema es que nosotros pretendemos ser específicos, claros, ungidos. Ese es el gran problema. Nosotros pretendemos ser lo que ya somos, cuando debiéramos dejar que la pasión, el que tiene pasión por las almas es el que muere por las almas. Ese es el que tiene pasión. Entonces entendamos que la vocación no es la nuestra. ¿Cuál era la vocación de Saulo de Tarso? Él no podía llegar a ser sumo sacerdote, porque él no pertenecía a los saduceos. Él pertenecía a los fariseos. Por lo tanto, tenía que contentarse con ser de los mejores maestros nada más. ¿Por qué? Por eso se ponía bajo los pies de Gamaliel. Y él se sentía realizado y pleno porque estaba bajo los pies de Gamaliel. Él se sentía realizado y pleno porque era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, era fariseo, y en cuanto a la ley, era irreprensible. A veces, mucha gente, hermanos, más sobre todo los que están en eminencia, se sienten realizados. Están allí no porque hayan tenido vocación para estar allí. Una cosa es lo que nosotros anhelamos y otra cosa es qué se nos asignó a nosotros. Dios no escoge obispos. Ayer estuve con el obispo, pero Dios no escoge obispos. Los hombres escogemos los obispos. Puede decir alguien, es que Dios mueve las gentes. Dios mueve las gentes, hermano. Pero cuando nosotros votamos, entra aquí nuestra voluntad, nuestro deseo. El llamado al pastorado no nace en el corazón de uno, nace en el corazón de Dios. Porque el que constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es el Espíritu Santo. Es Dios. Por ejemplo, cuando a mí se me llamó para participar en la votación a la candidatura de director a nivel general de la Fraternidad de Señores, y yo le dije, hermano, pero es que yo apenas tengo 7 años de bautizado, hermano. Yo no, me dice, no digas nada, me dice, ya sabemos toda tu trayectoria, me dice. O sea, y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me están llamando allá? Y el Señor me enseñó una elección y el Señor me enseñó que todos votaban por mí.
paz de Cristo. Cuando llegamos allá nadie sabía los que iban a ser candidatos. Todos se preguntaban, ¿quién va a ser? ¿Quiénes son los candidatos? Obviamente yo no les dije que iba a ser yo. Y cuando llegó el momento, la mayoría, o quizás 2 o 3 no votaron por mí, pero la mayoría votó por mí. Y yo le decía, Señor, ¿para qué? Yo apenas estoy recién bautizado. Tú necesitas hombres con experiencia. Yo no quería ser pastor. Mucho menos anhelé ser director a nivel general. Pero antes de que fuera, el Señor me había indicado que yo iba a ser. Entonces, Dios permite los mecanismos y Dios permite la elección. Dios no escoge, Dios determina desde antes de la fundación del mundo. Por eso le dijo a Jeremías, que antes que naciese, Él lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Es decir, la soberanía de Dios está determinada desde antes de la fundación del mundo. Y la gente escoge en el momento propicio. ¿A quién quería escoger Samuel de los hijos de Isaí? Amén. Al mayor, a Eliab, porque era fuerte, era alto, era hermoso, tenía toda la presencia, pero no era el escogido. El hombre escoge por lo que ve ahora, pero Dios es el que lo que mira es el corazón. Por eso es importante, hermanos, entender la vocación no es humana, la vocación es de Dios en Cristo. Si nosotros tuviéramos pasión por las almas, hermanos, hace mucho tiempo hubiéramos dejado el trabajo. Hace mucho tiempo hubiéramos dejado padre, madre, hijos, hijas y nos hubiéramos ido por el mundo. Pero no se trata de lo que yo quiera hacer. Se trata de que la pasión me la va a poner Él. ¿No decimos de esa película famosa La Pasión de Cristo? ¿Sabe qué es la pasión? Podríamos haberle traducido la vocación de Cristo. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Jesús a los discípulos. Bien, pero la realidad es esta. Lo que el Señor me enseñó, lo que el Señor me habló, lo que el Señor me dijo, es así. Santo Señor. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, por nuestro hermano Alonso Casiano. En el nombre de Jesús. Levanten su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te presentamos a nuestro hermano Alonso, Padre. Todo problema, Señor, en la vesícula, en el nombre de Jesús, Señor, sea deshecho ahora. En el nombre de Jesús. Todo problema en su hígado, en el nombre de Jesús,
Señor, glorifica tu nombre ahora, Padre Santo. Se va todo dolor, se va toda infección, se seca en el nombre de Jesús. Ama, allá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Gracias por orar por el hermano. Terminando, le llamamos para orar de nuevo por él. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo no tenía vocación, yo no sabía que iba a ser pastor. Yo era un perverso. ¿Hay alguien en casa? Y cuando llegamos a la iglesia, 3 años después de recibir el Espíritu Santo, el Señor nos muestra la realidad espiritual de la iglesia a la cual vamos a entrar. Y nos muestra la problemática que hay en el cuerpo ministerial. El pecado que está oculto ahí. Y nosotros empezamos a interceder porque el Señor nos decía y nos dijo, pongan las manos sobre la cabeza. Y empezamos a interceder, hermano. Amén. Entonces, lo primero que nos muestra el Señor es eso. Pero para el año 2000, exactamente ese año que yo fui instalado como líder a nivel general en 1999, la primera tiempo que salimos a recorrer el distrito, a la nación, como directores, el Señor me habla y entonces Él me dice unas palabras. Esto es lo que me dijo. ¿Quién es el pastor? Me dijo, ¿tú o yo? Y yo no podía contestar porque yo sentía que me estaba muriendo. Yo sentía la muerte. Y para que yo entendiera, me volvió a hacer otra pregunta y me dijo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Y yo no podía contestar. Y me hizo otra pregunta y me dijo, cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo? Y yo sin poder contestar, sintiéndome morir, las palabras grabadas en mi mente, escuchar esa voz tan potente que trasminaba todo el espacio, el cielo, la tierra y el lugar donde estaba. Y me hace la pregunta, y me contesta él la pregunta, y me dice, tú eras mi enemigo, y yo me acerqué a ti, y te hice mi amigo. Esa es la función de un pastor. Esa es la pasión de un pastor. Se los digo porque lo escuché de su propia boca. Por eso, cuando éramos enemigos, Él vino y nos reconcilió consigo mismo para con el Padre. Es exactamente lo mismo que un buen pastor debe hacer. Reconciliar. Cuando alguien es tu enemigo, no es tu enemigo
porque tú le hayas hecho mal. Es porque Él te hizo mal. Pero si tú tienes a Cristo, tienes pasión. Si tienes un cargo solamente, tienes un cargo. Pero sin pasión. Por tanto, necesitamos estar presos en el amor, presos en esa pasión que no nos debe dejar en paz. Señor, ¿qué hago? Ámalos como yo te he amado. Y esa es la rogativa de Pablo. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces dice, con toda humildad, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí viene, hermanos, la palabra del Señor. Con toda humildad y mansedumbre. Vuelve a lo mismo. Vámonos a Mateo capítulo 11, versículo 27. 29, perdón. Volvemos a lo mismo, hermano. Mire, yo por mí, tenemos mucha necesidad. Y yo por mí quisiera correr a resolver todas mis necesidades. Pero hay necesidades que yo no voy a alcanzar a resolver. Necesito pararme. Y necesito clamar. Y necesito humillarme. Y depender. Ser humilde es reconocer su necesidad de Dios. No es trabajar bajo tu suficiencia. No es trabajar bajo tu eficiencia. Bajo lo que tú organices, bajo lo que tú proyectes. Es trabajar en una dependencia total. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces vas a encontrar que tienes que orar por el pastor porque el pastor se están suicidando, los pastores se están muriendo, los pastores tenemos que cubrir los pastores. No, hermanos, son los pastores los que tienen que cubrirnos a nosotros. ¿Hay alguien en casa? Son los padres los que proveen para los hijos, no los hijos para los padres. Pero cuando solamente hay un rango sin pasión, simplemente trabajan por el rango. Pero Jesús está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque es tiempo que descansen, es tiempo que me dejen a mí obrar. Y el apóstol dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Porque muchos tienen paciencia. Aguántalo ahí, déjalo.
al rato cambiemos de pastor y lo mandamos, lo sacamos, lo mandamos más lejos, lo más lejos posible, donde no nos esté dando lata. Eso no es amor, eso es desprecio, hermano. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Aquí está mi poder, aquí están mis fuerzas, aquí está mi estrategia, aquí está todo lo que yo soy. Y yo les ofrezco mi yugo para guiarlos, para afirmarlos, para establecerlos, para ungirlos, para llenarlos de mi gracia y de mi verdad, para que vivan bajo mi yugo, bajo mi poder, bajo mi influencia, bajo mis fuerzas. Ama, hayaba. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando el hombre pone un arado, pone 2 bueyes y le pone un yugo a los bueyes, ¿para qué? Para arar la tierra, para romper la tierra dura. Y el hombre usa la fuerza de los bueyes. Y el hombre solamente con un palo va bajando el nivel, le va subiendo el nivel que quiere para romper la tierra. El hombre no se esfuerza más que guiar o dejarse llevar por la fuerza de los bueyes. El hombre lo único que tiene que hacer es checar que su camino va a ser recto. Los que abren la tierra son los bueyes. El uso correcto del yugo. Se unen las fuerzas mediante el yugo. ¿Qué es un yugo? Es un pacto. El apóstol lo enseña en el matrimonio. Es un pacto. ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, no aprendan de otra parte. No aprendan de la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y siempre lo mismo. Los escribas y los fariseos están escuchando la predicación y dicen, ¡qué palabra! ¡Wow! Y van y la repiten y la predican ellos y no pasa nada. Él está diciendo, aprendan de mí. No los manda a una escuela. No los manda a un instituto bíblico. ¿Cómo van a aprender de mí si no me dejan guiarlos? ¿Cómo van a aprender de mí si creen en mí, pero no hacen caso a lo que yo mando? ¿Por qué prefieren irse a buscar en los libros la enseñanza en lugar de buscarla de mí en oración, en ayuno, en meditación de la palabra? Sirviendo con amor. Pero estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Él es nuestro maestro
Por eso, si en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y yo pregunto, ¿quién se sienta en la cátedra de Jesús? Los que son sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Aquellos que Jesús llama y les dicen, dejen padre, madre, hijo, trabajo, escuela, dejen todo, niéguense a sí mismo. Y vengan, yo tengo mi yugo sobre ustedes. Yo los voy a sustentar. Pero no estamos acostumbrados a que nos sustente en el desierto, porque queremos carne. Y tentamos al Señor pidiendo carne en el desierto. Queremos agua. Y Él es el agua, y Él es la carne, y Él es el maná. Amahaya. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, escucha por amor de Dios, hermana. El apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. La humildad para depender de Dios. No hay nada mejor que el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo siempre obedeció 100% día con día. 24/7, semana tras semana. 24/30, mes tras mes. Nunca le falló. Nunca se salió de la voluntad del Padre. Eso es ser manso y ser humilde. ¿Hay alguien en casa? O sea, es decir, yo necesito, ante una situación que no alcanzo a entender, necesito depender del Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es muy sencillo. Si se trata mal, el Señor dice en la Escritura, bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja y el que te persigue. Bendecid, bendecid y no maldigáis. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seas como Jesús. Con toda humildad y mansedumbre, o sea, está diciendo con todo el Espíritu de Cristo. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. El amor, no una paciencia fingida. Aguántalo un rato. Sabemos que se va a equivocar, sabemos que va a caer, y entonces lo quitamos. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Dijo el hermano. Lo voy a poner así para que no se metan tanto las letras. Es tan importante, hermano, entender que no nos llamamos a nosotros mismos, hermano. Acuérdense que nadie toma para sí esa honra de ser pastor o sacerdote o lo que ustedes quieran, sino el que es llamado por Dios. Y si alguien es llamado por Dios, hermanos,
Cuando le peleen, él no se va a defender. Cuando lo acusen, él no se va a defender. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Cuando estábamos en la comunidad indígena y nos empezaron a poner brujería y hechicería, yo no corría al distrito. Hermano, me están haciendo brujerías, me van a dañar a los niños, me van a dañar a mi esposa, sáqueme de allí, hermanos. Son muy fuertes los brujos, se transforman en toros, se transforman en lobos. No, hermano. No. Nos rociaron con sangre la casa en 2 ocasiones. Yo no fui con el obispo a decirle, ¿sabe qué, hermano? Ayúdeme a orar. No. El Señor me dijo que yo iba a ir para allá. Se me fue la gente porque les hablé del pecado. 9 meses sin gente predicando. Cuando un teólogo reconocido de la iglesia me preguntó, hermano Lupito, ¿qué aprendiste en tu primer pastorado? Le dije, aprendí a llorar. Yo le pregunto a mi esposa, de todos los pastorados que hemos tenido, ¿cuál más te ha gustado? El de los indígenas. Aprendimos a conocer a Jesús. Tuvimos un Pentecostés. Aprendimos a echar fuera espíritus territoriales. Aprendimos cómo se sacan las estrellas de la tierra y se mandan al cielo. Yo sé que son palabras que van a sonar raras, pero Dios es bueno. Por eso es que podemos decir que la iglesia debe enseñar sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Por eso es tan importante, hermano, entender que el amor excede a todo el conocimiento. Una vez que estábamos allí en la comunidad, llegó un presbítero y me dijo, un presbítero, qué valiente eres, hermano, me dice. ¿Por qué qué valiente eres? Si a mí me dicen que yo me venga a pastorear aquí, un teólogo, si a mí me dicen que yo me venga a pastorear aquí, no vengo. Y yo no me espanté por lo que pudiera haber ahí, me espanté por la reacción del teólogo. Qué bueno para dar conferencias. Pero cuando me dijo, si a mí me dicen que yo me venga a pastorear aquí, yo mejor me salgo de la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Bueno, son personajes tan finos que hay que tratarlos con punta, así bien finito. Porque si los cambias de iglesia, ahí arde Troya. Tienen proyectos y son muy humanos, sí. Bendecimos sus vidas, hermano. Pero dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es ser humilde, hermano? Es reconocer su necesidad de Dios, no su elocuencia, no sus capacidades, no su estudio. Humildad es reconocer su necesidad de Dios. Humildad es ser pobre de espíritu. Porque cuando uno dice,
Aquí el apóstol dice con toda humildad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es de ustedes. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Por eso es que el Señor nos tiene aquí. Yo pude haberme ido y haber hecho otra iglesia y haberme salido de la iglesia. Muchos hermanos me han dicho, hermano, ¿cuándo va a poner su propia iglesia? No, hermano. Allá en Hermosillo todavía me decían, hermano, no es posible que se deje que le hagan tantas cosas. Si quiere, dejamos el templo y vámonos, nos vamos a ir con usted. Digo, no, es que no se trata de eso, hermana. Un pastor no está para dividir la iglesia. Un pastor no está para salirse de la iglesia. Un pastor está para entregar su vida por la iglesia. Pregúntale al pastor si aguanta que hablen mal de él. Si no soporta que hablen mal de él, ¿tú crees que va a soportar? Y dice, con mansedumbre. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es ser manso, hermanos? Miren, hermanos. De Moisés se habló que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Porque fue fiel al que le constituyó como mediador de la ley. Fue fiel en toda la casa. Para lo que se iba a decir acerca de Jesús. Voy a tomarme un trago de agua, hermano. ¿Hay alguien en casa? Mira, hermano. Moisés fue manso. Noé fue manso. Enoc fue manso. Abraham fue manso. Josué fue manso. José fue manso. Con todo en contra. Es decir, ¿por qué fue manso Noé? Porque oyó la voz de Dios y decidió obedecer a Dios y le creyó a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres le hacían burla. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. José se sostuvo creyendo la palabra que su padre le había dado, los sueños que él había tenido cuando era pequeño. Josué se sostuvo en el ejemplo de Moisés. Cómo Moisés hablaba con el Señor y cómo él salió a buscar al Señor y vino el varón con la espada desenvainada, el príncipe de los ejércitos
de los ejércitos de Jehová a hablar con él, a darle la estrategia de cómo iban a caer los muros. ¿Hay alguien en casa? Jesús dijo, para que quitemos los ojos de Moisés, de Enoc, de Noé, de Josué, de José, para que quitemos los ojos de todos ellos. Aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, que soy manso, que solo sé obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús es manso? Porque Él es el obediente, Él es el testigo fiel y verdadero del que habla la Escritura. Aprendan de mí, aprendan a ser testigos fieles y verdaderos, está diciendo. No testigos de las cosas que te convienen, para sacar provecho de la situación, sino de lo que necesitan los demás. Por eso, ¿cuál es la vocación con la que fuimos llamados? A ser pacientes, a ser humildes y mansos. ¿Eh? Para poder soportarnos con paciencia los unos a los otros. Para poder soportarnos con paciencia los unos a los otros. En amor, no en conveniencia. ¿Hay alguien en casa? No en conveniencia. Es que es un super teólogo. Tenemos que tenerlo aquí. No podemos permitir que se nos vaya. Le daremos oportunidad de que ascienda. No, darle oportunidad que vaya a Hacienda, no que ascienda. Que rinda cuentas de todos los ingresos que tiene. No, mejor lo protegemos y mejor que ascienda, no que vaya a Hacienda. ¿Hay alguien en casa? Con toda humildad y mansedumbre, hermano. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí voy a terminar para mañana entrar. ¿Cómo es que la pasión me va a llevar a ser solícito, a estar disponible, a estar dispuesto para toda buena obra? Pero para estar bloqueando toda obra perversa que vaya a dañar al prójimo y que tú seas, que a ti te quieran usar como instrumento para que tú quites a este, saques a este, porque ellos llaman trabajo sucio, hermano. Jesús nunca hizo trabajo sucio. Jesús no mandó sacar a Judas. Jesús no sacó a Pedro, ni a los hijos del trueno, ni a Tomás. Menos al otro Judas llamado Celote, aquel desestabilizador político, aquel del cártel Nueva Generación. No lo mandó matar, lo transformó, lo soportó 3 años y medio y le dio su Espíritu Santo.
¿Hay alguien en casa? No se trata de capacidades de poder. Son capacidades para soportar. Cuando esas capacidades para soportar están en nosotros, son aquellos y están en aquellos que van a vencer a la bestia. Y la vencen por 3 razones. Por la sangre de Jesucristo. Porque tienen la palabra del testimonio. Tienen a Cristo morando en el corazón. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Y la tercera es: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entregaron sus vidas por amor hasta la muerte. Esos son los discípulos. ¿Hay alguien en casa? Pablo no estuvo con Jesús. Pedro no escribió esto. Lo explica con otras palabras, pero no tan explícito, no tan preciso como Pablo lo está exponiendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Hermanos, hermanas, si alguien nos va a apoyar con la rifa, por favor, comuníquese con nosotros por medio del WhatsApp. Voy a dar mi número: 646-259-4016. Amén. Les agradezco mucho, hermanos, que Dios nos ayude y oren por nosotros, que Dios nos permita entrar en todas las denominaciones para pedir el apoyo en el nombre de Jesús. Les bendecimos.